Jóvenes, buenas tardes. Les habla su profesor Juan Cancio Arcila. Vamos a hablar hoy de momento de fuerza o torque, que se representa con la letra griega tau. Una definición simple de torque es la tendencia producida por una fuerza de hacer girar un cuerpo alrededor de un punto o un eje. Y también debemos tener en cuenta la definición de brazo de fuerza. La distancia perpendicular entre el centro de rotación, que bien puede estar en un punto o en un eje, y la línea de acción de esa fuerza. Recuerden que la línea de acción es la línea sobre la cual está actuando la fuerza para producir sus efectos. Muy bien. Aquí tenemos una representación gráfica de un tablón o de una palanca que puede girar alrededor de un punto A. En este caso, en el extremo de este tablón, vamos a aplicar una fuerza F formando un ángulo alfa con el eje mecánico de ese cuerpo. La distancia entre el centro de rotación y el punto de aplicación P de esa fuerza la vamos a llamar D. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula general que vamos a tener en cuenta? Simbólicamente vamos a expresar el torque colocando en un subíndice a la derecha la fuerza, un slash y el punto con respecto al cual se va a hacer girar el cuerpo. Entonces, esto significa torque de la fuerza F, torque de la fuerza F con respecto al punto A. Ahora, intuitivamente, si nosotros miramos esta fuerza, ¿cierto? Y digamos que aquí está el tablón, entonces si yo aplico esta fuerza en este sentido, parece que el movimiento fuera en esta dirección. La fórmula tiene los siguientes componentes. Entonces, primero hay un signo, es decir, el torque es una magnitud vectorial. Este signo puede ser positivo o negativo, pero eso depende de una regla denominada la regla de la mano derecha, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con el sentido horario y con el sentido antihorario. Enseguida lo explico. Luego viene la fuerza, que es aquella que se aplica sobre el cuerpo en algún punto. En este caso, la fuerza es F y está aplicada en el punto P. Luego viene la distancia. Es la distancia entre el centro de rotación, en este caso, centro de rotación A, y el punto de aplicación de la fuerza, el punto P. A esta distancia la hemos denominado D. Y finalmente viene el seno del ángulo en el que se aplica la fuerza. Entonces, prácticamente este es el ángulo de aplicación de la fuerza con respecto, pues, al eje mecánico de ese cuerpo que estamos considerando. Muy bien. Miremos el signo. ¿Qué me dice la regla de la mano derecha? La mano derecha tiene aquí un punto de articulación con el antebrazo que es la muñeca. Entonces, la muñeca la hacemos coincidir con el origen del vector. Y la punta de los dedos de esa mano derecha la hacemos coincidir con el extremo del vector. Ahora, ¿cómo se debe colocar la palma? La palma se debe colocar de tal forma que mire el centro de rotación directamente, que trate de abrazarlo, de atraparlo. En este caso, esta fuerza estaría relacionada de esta manera con la palma mirando hacia el centro de rotación. El origen de la fuerza, que es aquí en el punto P, coincide con la muñeca, el extremo de los dedos coincide con el extremo del vector fuerza, la palma mira el centro de rotación y hace esto, trata de abrazar el centro de rotación. El dedo pulgar, observen, sale del plano del tablero y en ese caso ese torque sería positivo. Realmente lo que observamos acá es que esta fuerza está generando un torque
en este sentido. Y es un torque que es positivo. Este sería el torque de la fuerza F con respecto al centro de rotación A para este ejemplo particular. Ahora, si llegase a ocurrir que tuviéramos una fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, dirigida hacia abajo, ¿cierto? Una fuerza dirigida hacia abajo. Voy a pintar, por ejemplo, aquí el peso de este tablón. A esta fuerza la voy a denominar W. Y el ángulo en el que actúa esta fuerza es un ángulo de 90 grados, porque va a ser perpendicular en esa posición, es un ángulo de 90 grados. Entonces, miremos cuál sería el signo para el torque producido por este peso W. Entonces, nuevamente, el origen de ese vector W debe coincidir con la muñeca y el extremo de ese vector, que en este caso va hacia abajo, debe coincidir con el extremo de los dedos, nuevamente la mano derecha. Pero esta sería la posición, porque la palma debe mirar el centro de rotación, tratando de atraparlo, tratando de abrazarlo. O sea, estaría así, ¿cierto? El origen del vector coincide con la muñeca y el extremo del vector con la punta de los dedos, la palma mirando hacia el centro de rotación. Si tratamos de abrazarlo, observamos que el pulgar entra en el plano del tablero y el torque sería negativo. Entonces, nosotros diríamos que este torque es negativo. Ahora, este sería pues el torque que el peso W produce con respecto al centro de rotación A. Completando acá, este torque sería el torque que la fuerza F produce con respecto al centro de rotación A. Tenemos ya ejemplo pues entonces de torque positivo y de torque negativo. A ver, miremoslo de la siguiente manera. Miren los elementos que voy a utilizar. Un chazo, un tornillo de rosca, ¿cierto? Con un capitel, con una cabeza acá del tornillo. Y vamos a intentar introducir este tornillo en ese chazo. Ahora, para eso tenemos aquí una llave reguladora y vamos a abrir la llave de manera que se acople perfectamente a la cabeza del tornillo. Y cerramos. Y cerramos. Muy bien. Entonces, observen ustedes. Voy a cogerlo en esta dirección. Entonces, voy a hacer este giro. ¿Cierto? Vamos a hacerlo así. Entonces, al hacer este giro, observamos que estoy en el mismo sentido de las manecillas del reloj. En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y si ustedes aprecian, el tornillo ya está entrando en el chazo. Entonces, el hecho de atornillar dentro del chazo, este tornillo me está generando un torque negativo. Un torque negativo porque va en sentido contrario. Vamos a abrirlo nuevamente. Cerramos nuevamente, que quede bien acoplado. Bueno, entonces, como les digo, lo estamos haciendo en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Ese torque sería negativo. Y el tornillo está entrando como en el plano del tablero, está entrando en el chazo. Sin embargo, si aplicamos la fuerza en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, observamos que el tornillo sale del chazo. Este torque sería un torque positivo y observamos que el tornillo entonces está saliendo prácticamente del chazo. Muy bien. Ese es el sentido que se asume como positivo o negativo para un torque. En este caso, entonces, vamos, de acuerdo a lo que hemos definido, vamos a colocar el torque de la fuerza F con respecto al punto A. Lo primero es el signo.
Para este caso particular, entonces hemos encontrado que esta fuerza, entonces tiene un torque que es positivo. El pulgar sale del dedo del tablero de acuerdo a la regla de la mano derecha. Voy a colocar el más, aunque muchas veces no se escribe, aquí me parece importante colocar el signo para recalcar que se trata de una magnitud vectorial. Luego viene la fuerza aplicada sobre el cuerpo, que es la fuerza F. Muy bien. Luego viene la distancia entre el centro de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, que es el punto P. Aquí hemos asumido que esa distancia es la distancia D. Y luego viene el seno del ángulo de inclinación de la fuerza, el ángulo en que se aplica la fuerza, que es alfa. Entonces colocamos aquí seno de alfa. Entonces tenemos el torque de la fuerza F con respecto al centro de rotación A es F por D por seno de alfa. Pero observemos lo siguiente. Si yo prolongo la línea de acción de la fuerza, que sería como colocar esto sobre el vector e irme en las dos direcciones, entonces vamos a tener la línea de acción de la fuerza, que es esta línea que aparece aquí punteada, una línea discontinua. Muy bien, esa es la línea de acción de la fuerza. Pero observen ustedes que al definir brazo de fuerza dijimos distancia perpendicular entre el centro de rotación y la línea de acción de la fuerza. Si nosotros colocamos la escuadra sobre la línea de acción de la fuerza y miramos el centro de rotación, aquí tenemos una distancia perpendicular. Esta sería la distancia perpendicular, que es muy diferente a la distancia entre el centro de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Observen entonces que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. De tal manera que esta distancia que hay aquí, esta distancia sería una distancia perpendicular. Voy a escribirlo así. Distancia perpendicular, diciendo pues que esto es una T mayúscula invertida para expresar ese concepto. Entonces digamos distancia perpendicular, que no es otra cosa que esta definición de brazo de fuerza. Pero observen lo siguiente, resulta que este ángulo por opuestos por el vértice es igual a este ángulo. Y aquí tengo un triángulo rectángulo, observen que hay un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto. Entonces, este lado D sería la hipotenusa. D sería la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto. Este lado, que es la distancia perpendicular, es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, tomando como referencia este ángulo alfa. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos la hipotenusa de el cateto opuesto, que es la distancia perpendicular, y este otro que es el cateto adyacente. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que hay una función trigonométrica que es precisamente el seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es la distancia perpendicular. Dividido la hipotenusa, que es la distancia D. De tal forma que si despejo la distancia perpendicular, este D que está como divisor pasa a multiplicar y queda D por seno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que la distancia perpendicular, que es esta, lo que hemos llamado brazo de fuerza, a esto ya le podemos decir perfectamente brazo de fuerza, es D por el seno de alfa. Por tanto, en la fórmula que tengo acá,
torque de F con respecto a A, me quedaría más F por el brazo de fuerza. Entonces, eso quiere decir que el torque de una fuerza con respecto a algún punto es igual a la fuerza multiplicada por su brazo de fuerza. De manera que ahí tenemos una definición ya general con respecto a lo que es el torque.